Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de Immanuel Kant, que después él se cambió el nombre y se puso Immanuel con I, la variante de la I, cuando él comenzó a estudiar hebreo. Entonces, él es de gran importancia para la filosofía moderna. Durante las diapositivas les voy a dar unos datos curiosos acerca de él. También es importante que ustedes pongan atención a la cuestión de su pensamiento durante las diapositivas. El día de mañana vamos a hablar de su pensamiento dentro de la filosofía. Hoy vamos a hablar acerca de su vida y de la biografía. ¿Cuáles van a ser las actividades del día de hoy? Bueno, ya saben que siempre manejamos su biografía, que son 5 datos biográficos, pero hay una muy importante que yo quiero que ustedes realicen. Durante las diapositivas, yo les presento y les digo que Immanuel Kant deja de escribir 11 años, su obra. Era un personaje muy importante, muy influyente, muy erudito. Mucha gente que lo reconocía, etcétera, etcétera. Pero una vez que él conoció el pragmatismo y conoció la filosofía de David Hume, que nosotros ya vimos, él dejó de escribir por 11 años. La segunda actividad va relacionada con esto. ¿Cuál creen ustedes que haya sido el motivo para que Immanuel Kant dejara de escribir durante 11 años? ¿Y por qué después de haber conocido a David Hume? Entonces, esa es la actividad del día de hoy, ¿sí? Son actividades cortitas, ya saben. Y es de suma importancia ver a Immanuel Kant porque él aportó mucho a la cuestión de la razón del ser humano, pero enfocado un poco más hacia la cuestión ética. Él da grandes aportes y grandes opiniones. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los filósofos tenían sus teorías bien cimentadas y nunca a lo mejor aceptaron si tenían algún error. Pero Immanuel Kant tiene una frase muy popular que de hecho muchos manejamos. Es de sabios cambiar de opinión. Entonces, bajo esa frase nosotros mañana vamos a ver su pensamiento. Entonces su actividad está súper cortita y nosotros nos estamos viendo el día de mañana. Escuchen las diapositivas y reflexionen acerca de lo que les acabo de decir. ¿Por qué tarda 11 años en escribir su nueva obra? ¿Y por qué después de conocer la filosofía del pragmatismo o la corriente literaria del pragmatismo? Immanuel Kant fue bautizado como Emmanuel, pero cambió su nombre a Immanuel tras aprender hebreo. Nació en 1724 en Königsberg, antiguamente Prusia, desde 1946 Kaliningrado, Rusia. Era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solo 5 alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida dentro de los alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental, en esa época sin viajar jamás más allá de 150 kilómetros. Su padre, John Georg Kant, era un artesano alemán de Memmingen en aquel tiempo, la ciudad mal al noreste de Prusia. Su madre, Anna Regina, nacida en Nuremberg, era la hija de un fabricante alemán de sillas de montar. En su juventud, Kant fue una estudiante constante, aunque no espectacular. Creció en un hogar pietista que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa, la humildad personal y una interpretación literal de la Biblia. Por consiguiente, Kant recibió una educación tan severa, estricta, punitativa, disciplinaria, polarizada y excluyente, que favorecía la enseñanza del latín y la religión por encima de las matemáticas y de la ciencia. En su juventud, desde el principio de sus estudios, Kant mostró gran aplicación en sus investigaciones. Primero fue enviado al Collegium Fridericianum
y después se matriculó en la Universidad de Königsberg. Estudió filosofía y ciencia británica, que fue lo que introdujo a Kant en una nueva física matemática de Newton. A la edad de 46 años, Kant era un conocido erudito y un filósofo cada vez más influyente. Se esperaba mucho de él. Como respuesta de una carta de su alumno Marcus Hertz, Kant llegó a reconocer que en la disertación inaugural no había logrado dar cuenta de la relación y conexión entre nuestras facultades intelectuales y sensibles. También reconoció que David Hume lo despertó del sueño dogmático. Kant no publicó ningún trabajo de filosofía en los 11 años siguientes. Kant dedicó su década silenciosa a trabajar en una solución para los problemas planteados. Aunque amante de la compañía y de la conversación, Kant se aisló pese a los intentos de sus amigos de sacarlo de su aislamiento. En 1778, en respuesta a una de sus peticiones de un antiguo alumno, Kant escribió lo siguiente: cualquier cambio me hace aprensivo, aunque ofrezca la mejor promesa de mejorar mi estado, y estoy convencido por este instinto natural mío de que debo de llevar cuidado si deseo que los hilos que las parcas tejen tan finos y débiles en mi caso sean tejidos con cierta longitud. Mi sincero agradecimiento a mis admiradores y amigos que piensan tan bondadosa de mí comprometerse con mi bienestar, pero al mismo tiempo pido del modo más humilde protección en mi actual estado frente a cualquier alteración. Cuando Kant salió de su silencio en 1781, el resultado fue la crítica de la razón pura. Aunque hoy sea reconocida unánimemente como una de las más importantes obras en la historia de la filosofía, fue ignorada en el momento de su publicación inicial. El libro era largo, más de 800 páginas en la edición original en alemán y escrito en estilo seco y académico. Fue objeto de pocas reseñas, las cuales además no coincidían con la importancia a la obra. Su densidad hacia ella fue un hueso duro de roer, oscurecida por toda esta pesada telaraña, según la describió John Gottfried Herder en una carta de John George Hyman. La reputación de Kant aumentó gradualmente durante la década de 1780, gracias a una serie de obras importantes: el ensayo Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración?, de 1784, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, de 1785, y principios metafísicos de la ciencia natural, de 1876, pero el reconocimiento final de Kant llegó desde una fuente inesperada. En 1786, Carl Leonard Reinhold comenzó a publicar una serie de cartas públicas sobre la filosofía kantiana. En estas cartas, Reinhold enmarcaba la filosofía de Kant como una respuesta a la principal controversia intelectual de la época. Esa acusación, equivalente a la del ateísmo, fue desmentida rotundamente por Moses Mendelssohn, amigo de Lessing, y surgió una amarga disputa pública entre ellos. La controversia gradualmente escaló hasta convertirse en un debate general sobre los valores de la ilustración y de la razón en sí misma. Kant publicó una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en 1787, revisando en profundidad las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la Crítica de la Razón Práctica. Su muerte. Su salud empeoró desde hacía mucho tiempo. Tuvo arteriosclerosis cerebral y en el invierno de 1803 Kant tenía dolores estomacales.
pérdida de memoria y sueño. Murió a las 11 de la noche del domingo 12 de febrero de 1804, murmurando la palabra genún, que significa suficiente o basta, antes de expirar. Su inacabada obra final, el fragmentario Opus Posthumum, fue, como su título sugiere, publicada póstumamente. A su entierro asistieron miles y una gran multitud de personas de todas las clases sociales.